Hermano. Muy bien, pues damos gracias a Dios, en verdad. Es un gran privilegio, una grande bendición nuevamente poder leer, poder meditar, poder estudiar en la palabra de nuestro Dios. El día de hoy estaremos meditando en los versos 3 y 4 del capítulo número 6 del libro de Revelaciones. Y quiero compartirles precisamente estos dos versos. Ustedes síganme tan solamente con su mirada. Yo se los Sí, comparto. sí. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven Bien. y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, Ay, y se Dios. le dio una gran espada. Oremos a nuestro Dios. Muchas gracias te damos, Padre, por esta grande bendición, Señor, que tú nos das. Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Padre, para ello reconocemos que tenemos limitaciones y que necesitamos, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, que invocamos en estos momentos, Padre, para que, Señor, sea Él quien nos dé esa iluminación, ese entendimiento, Padre, que tanto necesitamos. Señor, aplica tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Y Señor, que esa palabra, Señor, haga en nosotros según tu voluntad, Señor. Padre, en esos momentos quita todo aquello que nos perturbe, todo aquello, Señor, que nos distraiga. Y permítenos, Señor, estar atentos, Señor, a tu palabra. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice Juan, recordemos que es Juan quien sigue narrando este libro de Revelaciones. Dice, cuando abrió el segundo sello, recordemos, o como un repaso tan solamente, que quien abre estos sellos es el cordero inmolado que Juan vio precisamente allá en medio del trono de Dios. Ese cordero inmolado que había sido ofrecido en sacrificio, pero que estaba en pie. Aquel cordero que había sido muerto, pero que ahora vive. Él es quien abre este segundo sello y dice que cuando esto sucede, dice que él escuchó, dice, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Toca el turno ahora, hermanos, a este segundo querubín, presentar a este segundo jinete y a su caballo. Y es al jinete, recordemos que es al jinete quien este querubín le habla y le dice, ven y mira. No es a Juan, sino que es a este jinete. Y dice el verso 4, y salió otro caballo bermejo. Notemos esto, hermanos. Ya había salido en primer lugar un caballo blanco. Ahora sale, dice, otro caballo que es bermejo, color bermejo. Ahora, ¿de dónde salió o de dónde salen? No lo sabemos, no nos lo revela la escritura. Eh, Tampoco tenemos nosotros que especular, porque caemos en un grave error. Simplemente dice, y salió, y así nosotros debemos de tomarlo. Y salió otro caballo, dice, bermejo. Esta palabra bermejo viene de una palabra griega, purros, que se traduce como color de fuego, como rojo encendido o como rojo escarlata. Entonces, Juan está diciendo que salió otro caballo de color, dice, de fuego, de rojo encendido, dice, salió este caballo. Y dice, y al que lo montaba, es decir, el que se sentaba encima de este caballo, es decir, el jinete que lo montaba, este caballo de color de fuego, dice, le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué cosa? La paz, dice. Notemos algo que también es importante.
Tampoco Juan menciona el nombre del jinete, como el caso anterior y el caso que sigue. Él no menciona el nombre ni dice quién montaba este caballo, solamente habla de un jinete que monta este caballo. Solamente él habla que este jinete, dice, le fue dado poder, dice, de quitar de la tierra la paz. Y la palabra paz, aquí en esta porción, viene de una palabra griega, y es eirene esta palabra, que significa unir, ¿sí? Entonces, si le fue dado el poder para quitar, dice, de la tierra la paz, lo contrario de unir sería desunión. Entonces, el mundo cuando viene este jinete está en desunión. También se traduce como relaciones armónicas entre personas. Toda relación armoniosa será quitada o es quitada. Se traduce también como amistad. Lo contrario de amistad sería enemistad. Y se traduce también como ausencia de agresión. De esa manera se traduce. Entonces, al aparecer este jinete que le fue dado, dice, el poder de quitar de la tierra la paz, estamos pensando entonces que en esos momentos habrá agresión, habrá pleitos, habrá problemas, habrá circunstancias muy tristes y lamentables, porque se le dio ese poder, autoridad a este jinete que monta este caballo bermejo de hacer esto. Y dice, y que se matasen, dice, unos a otros. Y se les dio una gran espada. La palabra espada viene de una palabra griega, macaira, que significa o se traduce como espada corta o daga o como cuchillo. De esa manera, dice Juan, que se le dio entonces autoridad o poder para quitar de la tierra la paz. Y no tan solamente eso, dice, y que se matasen unos a otros. Cuando se quita la paz o se pierde la paz, hermanos, en algún lugar, empiezan los problemas. Y dice, y que se matasen unos a otros. Entonces, la consecuencia de que se quite la paz es que se maten unos a otros. En un hogar, hermanos, tristemente, cuando se pierde la paz o cuando deja de reinar la paz, empiezan los problemas, ¿sí? Y empiezan circunstancias muy difíciles, muy tristes, muy desagradables. Y él dice tenía este poder para quitar de la tierra la paz y como consecuencia de quitar esa paz, dice que se matasen unos a otros. Y dice, y se le dio una gran espada para que él lograse hacer esto. Ahora, según nuestro contexto anterior, este caballo bermejo y su jinete no se refieren o no hacen alusión a la guerra entre naciones. Es decir, que se levantará nación contra nación, como dice allá Mateo 24. No dice esto o no se refiere a eso, sino más bien se refiere a la persecución, se refiere a la matanza, ¿sí? Que habrá, se refiere al sacrificio contra los mismos hijos de Dios. Y es lo que estaba pasando precisamente. Es lo que estaban viviendo estas iglesias. Recordemos que estas iglesias, por mantenerse fieles delante de Dios, padecían persecución, padecían muerte, eran sacrificados. ¿Por causa de qué? Del nombre de Cristo. Por no negar su fe, por mantenerse fieles hasta el último momento, ellos padecían persecución, ellos eran matados, ellos eran sacrificados. Y es lo que se estaba viviendo en esos momentos. Entonces este caballo bermejo y su jinete no hacen alusión, no se refieren a guerra entre naciones, sino más bien a persecución, a matanza, a sacrificios, pero contra los hijos de Dios, exclusivamente contra los hijos
de Dios. No es contra todo el mundo, o no es con el mundo, sino contra los hijos de Dios. Estas señales, hermanos, es decir, el caballo bermejo y su jinete, están relacionadas únicamente con los creyentes. Oigan, estas señales, este caballo y este jinete, no tienen nada que ver con el mundo. No tienen nada que ver con aquellos que no han rendido o no rinden su vida a Jesús, sino que tiene que ver única y exclusivamente con los creyentes, con aquellos que hemos rendido nuestra vida a Jesús, con aquellos que hemos abierto nuestro corazón y le hemos dicho, Señor, entra en mi corazón, eres mi Señor, eres mi Salvador, eres todo para mí. Contra ellos está relacionada estas señales. Y son ellos quienes sufren persecución de parte del mundo. Ahora sí, tiene que ver el mundo. ¿Quiénes son? Los cristianos, los creyentes, los fieles al Señor, quienes sufren persecución, quienes sufren la muerte de parte del mundo. Ahora, hay argumentos, o vamos a ver algunos argumentos que apoyan este punto de vista, que no es la guerra contra las naciones, sino contra los hijos de Dios, contra los creyentes. No es con el mundo, sino contra los mismos creyentes, contra la misma iglesia del Señor. En primer lugar, vamos a ver que esta explicación concuerda con el contexto inmediato. Es decir, el segundo caballo, el que estamos viendo en estos momentos, sigue el primero. Donde quiera que Cristo entra, hermanos, con su evangelio, allí sigue la espada de la persecución. O allí habrá espada de la persecución. Y es un hecho notable, ¿no? No sé cuántos de nosotros experimentamos en algún momento de nuestra vida o estemos experimentando, padeciendo el hecho de ser cristianos. O por el hecho de ser cristianos, seamos menospreciados, seamos mal vistos, seamos ignorados, seamos maltratados por causa de eso. Entonces, en donde entra ese primer caballo blanco en el cual Cristo está montado, detrás de él va o le sigue este caballo bermejo que está relacionado con la espada. Recordemos, hermanos, a muchos mártires a lo largo de la historia. Y para mencionar tan solamente dos que tiene registrado la escritura, allá en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 19, se los comparto, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, dice aquí a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Oigan, ¿cuánto padeció el apóstol Pablo por causa del evangelio? En este lugar, dice en Antioquía, él es apedreado. Y fue apedreado a tal grado que le creyeron, dice, que estaba muerto. Y cuando le vieron ya que estaba muerto, entonces dice que lo arrastraron para echarlo fuera de la ciudad. Esteban, allá mismo en el libro de los Hechos, capítulo 7, versos 59 y 60. Dice, y apedreaban a quien, a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recordemos quién fue Esteban. Este diácono que no se conformó tan solamente con ser un servidor de mesas,
sino que él predicaba con toda autoridad la palabra de Dios. Y dice que fue apedreado. Oigan, y dice que mientras él estaba siendo apedreado, esto es impactante. Dice que él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, durmió, es decir, murió. Entonces, hermanos, en donde entra ese caballo blanco, primeramente, que simboliza a Cristo, que simboliza su palabra, que simboliza también el creyente. Detrás de ese caballo blanco va el caballo bermejo, que significa que va a quitar la paz de todo tu alrededor, que significa que tiene una espada en su mano, que la va a utilizar, dice, para matar, para perseguir, para atribularte, para degollarte. Eso es lo que va a hacer este caballo bermejo y su jinete. ¿Por qué? Porque le fue dado, dice, ese poder, esa autoridad. En segundo lugar, hermanos, esta opinión también se corrobora por el pasaje paralelo allá en Mateo 10:34. Recordemos que el Apocalipsis está arraigado en toda la escritura, desde Génesis, hay una línea paralela que atraviesa toda la escritura hasta mismo Apocalipsis. Entonces, en este pasaje paralelo de Mateo 10:34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Oye, ¿cuántas veces o cuántas personas creen o así piensan o así son enseñados tristemente que Jesús vino para traer paz a la tierra? Hay un movimiento por ahí que dice, pare de sufrir, ven a Jesús y para de sufrir. Qué gran mentira. Dice, no penséis, dice, que yo he venido, dice Jesús, para traer paz a la tierra. Y sigue diciendo Jesús, no he venido para traer paz, sino dice espada. Y la palabra espada viene de esa misma palabra, macaira, que significa cuchillo, significa daga, pero también significa guerra. Entonces Jesús dice que Él no vino a traer paz a la tierra, sino que vino a traer, dice, guerra. Dice el verso 35, porque he venido, dice, para poner en disensión, es decir, en separación, en división, al hombre, dice, contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Fíjense lo que vino Jesús. Cuando hay una conversión en una persona, oigan, los primeros que se te van encima o se les van encima es tristemente la propia familia. Y en lugar de felicitarte, en lugar de decirte, has hecho bien, es el mejor de los caminos, se torna se torna todo lo contrario. Todo lo contrario. Y dice, yo vine, dice, para poner en disensión, en división, para hacer una división, para hacer guerra, dice, entre el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Dice el 36. Y los enemigos del hombre, entiéndase del convertido, serán los de su casa. Nunca menciona aquí Jesús, hermanos, de una guerra mundial, sino de una guerra contra el creyente mismo. Oigan, de parte de las personas, contra el creyente, contra aquel que ha rendido su vida a Jesús. Y menciona aquí Jesús
que serán esas personas más cercanas a ti, precisamente, quienes serán tus primeros enemigos por causa de quién? De Jesús. No se menciona una guerra mundial, se menciona una guerra contra aquel que ha creído. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Notemos aquí algo. Jesús no prohíbe que ames a tu padre y a tu madre. En ningún momento dice eso. Sino al contrario, Jesús mismo nos enseña que debemos amarle, porque hay una promesa, ¿verdad? En ese mandamiento. Aquí lo que Jesús señala es más que a mí. Sigue diciendo, el que ama a hijo o a hija más que a mí, dice nuevamente, no es digno de mí. Notemos nuevamente eso. Tú puedes amar a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, respetar a su esposo y viceversa, y los hijos también. Pero dice que no los ames más que a quién, que a él. Es decir, que el amor por Jesús debe de ser un amor especial. Debe de ser un amor único. Debe ser un amor a tal grado que si es necesario o posible dar tu vida por Jesús, oigan, que estés dispuesto a hacer. Ese es el amor que demanda Jesús. Porque sigue diciendo, y el que no toma su cruz, dice, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya, dice, su vida, la perderá. Y el que pierde su vida, dice, por causa de mí, la hallará, dice Jesús. ¿Por causa de quién? De Jesús. Es decir, si en esa tribulación, si en esa persecución, tú pierdes tu vida por causa de Jesús, dice, que la hallarás. Entonces, hermanos, esta segunda opinión corrobora en verdad que este caballo Bermejo y su jinete no vino a hacer una guerra mundial, o no es una guerra de nación contra nación, sino más bien contra el creyente. La espada esa que se le dio, esa potestad, esa autoridad que se le dio de quitar la paz, es contra el creyente, contra el verdadero creyente en Jesús. En tercer lugar, también Juan dice, y que se matasen, dice, unos a otros, así dice Juan allá en el verso 4, y que se matasen, dice, unos a otros. Estas palabras, hermanos, se refieren ya sea a la muerte de Cristo o a la ejecución de los creyentes. A eso se refiere. Y nuevamente repito, y no a una guerra en general de todos contra todos, no, sino se refiere a la muerte de Cristo o a la ejecución de los creyentes. Allá en la primera carta de Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12, escribe Juan mismo también ahí. Y dice, no como Caín,
que era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. Dice, ¿y por qué causa le mató? Responde Juan, dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las de su hermano Abel, entendamos, eran justas y las obras de Caín eran malas. ¿Por qué? Porque era del maligno. Entonces notemos, hermanos, aquí cómo Caín, por esta causa, mató a quién? A su hermano Abel. Y es entonces el mundo en contra del creyente verdadero. Es el mundo o los que están con el maligno quienes matan. ¿A quiénes? Aquellos que hacen obras justas, que testifican a través de esas obras que son hijos verdaderos de Dios. Entonces, notemos esto. La frase o la palabra y que se matasen unos a otros no se refiere, hermanos, para nada a una guerra en general, de todos matándose contra todos, sino que el mundo matando al creyente. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, eso lo acabamos de ver apenas, el verso 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, dice, un cordero como inmolado. Cristo, hermanos, ofrecido en sacrificio. Cristo padeció y murió por causa de nuestros pecados. No es una guerra mundial. En esta parte, un grupo de personas, recordemos que eran sacerdotes, eran judíos, eran escribas, los que estaban en contra de quién? De Jesús mismo. Era el pueblo judío quien dijo, quien gritó, quien manifestó, suelta, nos dice a Barrabás y crucifica al Cristo. Pero todo esto, hermanos, todo esto fue para que se cumpliese, recordemos, la escritura. No porque ellos tuviesen autoridad, sino que ellos mismos fueron instrumentos en las manos de Dios para cumplir su voluntad y sus propósitos. Pero podemos ver también que es el mundo en contra de quién? Del Cordero, en contra de Cristo mismo, quienes son ellos que le crucifican. Dice el verso 9 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio, dice, que tenía. Es por la causa, dice. ¿Por qué causa fueron muertos? Por causa de la palabra de Dios. Por profesar esa fe, por abrazar esa fe, esa palabra de Dios, dice que ellos fueron muertos. Y dice, y por el testimonio que tenían, oigan, el testimonio de estos creyentes, hermanos, de la iglesia del primer siglo, oigan, el testimonio es el que hacía que ellos fueran muertos, que ellos fueran perseguidos, que ellos fueran atribulados. Era el testimonio de ellos mismos. Hoy sería bueno que nos preguntásemos, hermanos, cada uno de nosotros, ¿será que mi testimonio que tengo yo, cada uno en particular,
hace que yo sea perseguido, hace que yo sea tribulado, es más, hace que yo sea muerto. ¿Qué testimonio tenemos el día de hoy, hermano? Porque el testimonio de ellos era el causal de que ellos fueran muertos. Y la palabra de Dios también. Ahora, los que vemos aquí, hermanos, en este segundo sello, siendo muertos, son los mismos que bajo el quinto sello habían sido muertos. No sé si me expliqué. En el verso 4, los mismos que son perseguidos, que son atribulados, los mismos que se les fue quitada la paz y este jinete del caballo bermejo empieza a perseguirlos con esa espada, empieza a matarlos, son los mismos que van a ser destapados aquí en el quinto sello, que ya han sido muertos. Entonces notemos que no es una guerra mundial, no es una guerra nacional, nación contra nación, reino contra reino, no, sino es una guerra dirigida exclusivamente hacia los cristianos, hacia la iglesia del Señor. Ellos son los que van a morir, no el mundo. Ellos son los que van a ser perseguidos, no el mundo. Ellos son los que van a ser atribulados. A ellos los van a matar por causa de la palabra y por causa del testimonio de ellos de vivir esa palabra. Leemos también, hermanos, que Juan dice, y se les dio, dice, una gran espada. Esta palabra, espada, como ya les dije, viene de una palabra griega que es makaira, que es espada corta o daga o cuchillo. Y esta misma palabra, hermanos, es la que emplearon aquellos que tradujeron la versión de la Septuaginta para Génesis 22, en donde habla o narra la historia del sacrificio de Isaac. Es la misma palabra que estos traductores emplearon para traducir del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Emplearon esta misma palabra, Macaira. Allá en Génesis 22, 6, dice la palabra de Dios, y tomó a Abraham, dice, la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano, dice, el fuego y el cuchillo, es decir, la macaira, y fueron ambos juntos. Dice el verso 10. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, macaira, para degollar, para matar, para sacrificar a quién, a su hijo. De esta misma manera, hermanos, el jinete que monta ese caballo bermejo tenía, y no nada más tenía, sino que tiene el cuchillo del sacrificio en sus manos y lo va a utilizar para matar, oigan, para degollar, para sacrificar a quienes, a todo el mundo, no, única y exclusivamente al pueblo o a los hijos de Dios. Y esta era la situación, hermanos, que se vivía en la iglesia del primer siglo. Esta era la persecución, la tribulación, oigan, la muerte tan horrenda que experimentaba todo creyente del Señor. Simplemente por ser cristianos, simplemente por mantenerse fiel hasta el último momento de su vida. La espada de este jinete venía a ellos.
Y esa espada, hermanos, ha estado presente durante toda esta nueva dispensación. Estuvo presente allá en el primer siglo, ha estado presente durante todos los tiempos y está presente el día de hoy también. Y es exclusivamente contra los creyentes, contra los hijos de Dios. Con aquellos que clamaban, recordemos que ellos clamaban a Dios diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte contra aquellos que están en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia, Señor? Porque estos creyentes, hermanos, experimentaron la espada de ese jinete del caballo bermejo. Y esa espada, hermanos, está presente el día de hoy. Y esa espada, hermanos, está contra todo verdadero creyente. No es con el mundo, sino exclusivamente contra el verdadero creyente. ¿Cuántos verdaderos creyentes hay, hermanos? ¿O cuántos podemos decir hoy en día, soy un verdadero creyente del Señor? Sabiendo que al ser un verdadero creyente, lo único que tienes seguro es la espada de ese jinete. ¿Dónde queda la doctrina de pare de sufrir? ¿Dónde queda esa doctrina que dice ven a Jesús y se acaban tus problemas? ¿Dónde queda esa doctrina de que ven a Jesús y tendrás paz en tu hogar, en tu casa, todo cambiará? ¿Dónde queda esa doctrina? Es la espada, hermano. La espada para purificarte, la espada para santificarte. Es la espada. Y estos creyentes la experimentaron en su vida. Hoy en día también muchos creyentes en otros países están experimentando esta espada. Cada vez, hermanos, que aparece ese caballo blanco con su jinete que simboliza a Cristo, le sigue este caballo bermejo y su jinete. Y a donde quiera que este caballo blanco aparece, detrás del caballo blanco va el caballo bermejo. Todo aquel que abraza el evangelio, todo aquel que abre y rinde su vida a Cristo, el caballo bermejo está tras ellos. Dice Mateo 5, verso 10. Bienaventurados, dice Jesús en el Sermón del Monte. Dichosos, dice Jesús. Dice, los que padecen persecución, dice, por causa de la justicia. Dice que son bienaventurados, que son dichosos, que son felices. Todos, ¿no? Dice, los que padecen persecución. Dice, por causa de la justicia. Todo el mundo de alguna manera es perseguido, pero no todo el mundo es perseguido por causa de la justicia. Y dice Jesús que cuando eres perseguido por causa de la justicia, entiéndase por causa de Jesús, por causa del reino de los cielos, dice, eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz.
Aún en medio de la persecución, hermanos, aún en medio de la aflicción, aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la misma muerte, hermanos, el verdadero creyente se siente dichoso y se siente feliz. ¿Por qué razón? Porque sabe a quién ha rendido su vida. Y hay una recompensa, dice Jesús. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? ¿De todo el mundo? No, de aquellos que padecen persecución, pero por causa de Jesús. El galardón, la recompensa, dice, es el mismo reino de los cielos. Sintámonos, hermanos, entonces felices, dichosos, bendecidos cuando padecemos persecución, cuando seamos atribulados, porque dice, tuyo es el reino de los cielos. Dice el verso 11, nuevamente, bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan, dice, y digan toda clase de mal, dice, contra vosotros, mintiendo. Dice Jesús que somos bienaventurados, que somos dichosos, que somos felices, cuando por causa de Él, por causa de su palabra, por causa de su fe, por causa de servir al reino de los cielos, somos vituperados, dice, y somos perseguidos. Somos dichosos, dice. ¿Por qué somos dichosos? Porque tenemos un Padre todopoderoso en los cielos. Oigan, con el cual moraremos por toda la eternidad. Y si aquí en esta tierra, hermanos, eres vituperado, es decir, si aquí en esta tierra te maldicen, hablan mal de ti, te digo algo, no te preocupes, porque tienes un Dios que te acepta tal y como eres. Tienes un Padre que nunca te va a rechazar. Tienes un Padre que te habla con palabras de amor y te abre sus brazos de amor. ¿No es mejor eso? Si aquí en esta tierra eres perseguido, siéntete dichoso, siéntete feliz. ¿Por qué? Porque sabes que estás en lo correcto y en el camino correcto. Oigan, si estuvieras mal, ni siquiera alguien te voltearía a ver, ni siquiera alguien te diría algo. Pero como eres cristiano, serás señalado, serás agredido, serás perseguido, serás escarnecido y a lo mejor serás muerto por causa del Evangelio, por causa de tu fe, por causa de Cristo mismo. Siéntete dichoso. Y dice el verso 12, gozaos, dice, y alegraos, gózate y alégrate, porque vuestro galardón, dice, es grande en los cielos, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de quién, de vosotros. Gózate y alégrate. Hermanos, y aún en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de esa agonía tal vez que enfrentaremos o enfrentemos algún día, sintámonos contentos, alegres y gozosos.
porque sabemos que nos espera un gran galardón. ¿En dónde? Allá en los cielos. Yo recuerdo, ya creo se los dije en una ocasión, cuando fuimos a visitar a un hermano, a su hermano Goyito, tenía cáncer, estaba invadido totalmente de cáncer. Tenía unos dolores que no soportaba, decía él. Y cuando nosotros fuimos a visitarle, nuestro hermano Joel, nuestro hermano Maki, nos pusimos a cantar alabanzas y este hermano levantaba sus manos aún en medio de ese dolor que dice que no soportaba. Él levantaba sus manos al cielo y clamaba y alababa el nombre del Señor. Él estaba alegre, él estaba gozoso, porque sabía que le esperaba un grande galardón. ¿En dónde? En los cielos, por causa de Jesús, por causa del Evangelio, por causa de permanecer fiel en el Señor. ¿Cuánto nos podemos gozar, hermanos? Y si el día de hoy no te gozas en medio de las tribulaciones, pídele a Dios. Si el día de hoy no te alegras en medio de la aflicción, pídele a Dios que te dé el gozo, que te dé la alegría en medio de las tribulaciones. Lucas capítulo 21, verso 12, dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano, dice, y os perseguirán, y os entregarán, dice, a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores, dice, por causa de mi nombre. Cada vez entonces, hermanos, que aparece el caballo blanco, le sigue el caballo bermejo. Cada vez que hay un convertido que rinde su vida y abre su corazón al Señor, oigan, está el caballo bermejo junto. Le sigue el blanco. Para probar tu fe. Así como decía Pedro ya en su primera carta, ¿verdad? Que así como el oro, que es precioso si es metido, es probado al fuego para quitar esas impurezas, así tu fe, dice, será probada. Pero que en medio, dice, en medio de esa prueba sea hallada en honra, gloria y alabanza tu fe hacia Cristo. Hermano, que en medio de cualquier situación, por muy difícil, por muy triste, que tu alma, que tu espíritu alabe, glorifique y exalte el nombre de Jesús. Aunque no te salgan palabras, aunque tus ojos no dejen de llorar, exalta y glorifica, alaba el nombre de Jesús, porque tienes un gran galardón en los cielos, porque tienes un lugar reservado para ti, porque tienes la dicha y la bendición de haber conocido a aquel que es la vida, y con él hay un lugar seguro para morar en la eternidad. Dice el verso 13 de Lucas 21, dice, y esto será ocasión para dar testimonio. Hermano, estas pruebas, estas tribulaciones, estas persecuciones y aún la enfermedad y aún la misma muerte es la ocasión, dice, ¿para qué? Para dar testimonio de Cristo. Todos debemos ocuparlo para eso, para honrar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor. Ahora, el caballo, hermanos, y el jinete, o el jinete que está montado sobre el caballo bermejo, no representa a una persona en específico, o sea, específicamente.
no le demos una interpretación. Si por algo Juan no mencionó quién es, así se queda. No menciona a una persona específica. Tampoco pertenece a una era o un tiempo en particular. Tampoco pertenece. Porque este caballo, hermanos, ha estado presente en toda esa nueva dispensación. El mundo siempre persigue y perseguirá a la iglesia. Siempre lo hará. Desde la iglesia primitiva del primer siglo, por cual este libro de revelaciones fue escrito para alentarlos, para animarlos, para consolarlos. Recuerden que ese es el propósito de Apocalipsis. Desde esos momentos, el caballo Bermejo con su jinete ha estado presente y seguirá presente hasta que Cristo venga. Y mientras ese caballo y ese jinete estén presentes, el mundo entero siempre perseguirá a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Cristo trae consigo la espada. Por esa razón. Démosle entonces, hermanos, gloria a nuestro Dios. Démosle gracias a Dios por esa espada que ha sido dada a ese jinete. Y recordemos, hermanos, que todas las cosas, por muy difíciles, por muy tristes, por muy agobiantes o sofocantes que fuesen, que nos toque vivir, recordemos que el Cordero reina y que Él está en control de todas las cosas. Y todas las cosas son todas las cosas. Animémonos entonces, hermanos, en permanecer siempre fieles al Señor. Aún en medio de cualquier situación, estemos fieles, hermanos. Estemos prestos a la orden del Señor. Porque hay un grande galardón. Y no lo hagas por el galardón. Es una recompensa que te dará el Señor. Hazlo como una muestra de gratitud por ese sacrificio que Cristo hizo para darte salvación. Hazlo sabiendo que no tienes o no tenemos nada más que darle. Nada. Porque aún nuestra vida le pertenece al Señor. Nada tenemos que darle. Entonces, póstrate, humíllate, cae de rodillas al Señor. Y dile, Señor, gracias por estas pruebas, gracias por esta espada, porque me hace más dependiente de ti. Gracias porque mi vida es santificada, es purificada más y más a través de las pruebas, porque para eso son las pruebas. Pidámosle fuerza, pidámosle de su gracia y de su bendición. Y Él no nos dará, hermano. Dios les bendiga. Amén.